Bueno, ya han pasado 4 minutos y tenemos 2 estudiantes, así que vamos a iniciar. Vamos a comenzar con una oración. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas, como mandas en el primer mandamiento. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados. Ya sabemos absolutamente que son perdonados. Entonces, ayúdanos a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ya llegó otro estudiante. A ver si logra conectar su micrófono. Mientras hace eso, vamos a repasar brevemente, pero esta vez simplemente yo voy a indicar lo que estamos aprendiendo sobre nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo está? Cristina, puede habilitar su micrófono y así puede hablar. ¿Cómo está, Cristina? No, ya. Buenas noches, sí, pastor, buenas Buenas. noches. Bienvenida a la clase. Gracias. Ok, vamos a repasar brevemente nuestra relación con Dios. Como hemos visto ya en muchas ocasiones, la base de nuestra relación con Dios es lo que Jesús ha hecho por nosotros como nuestro sustituto. Él fue enviado a esta tierra con misión doble. Primero, el de obedecer la ley de Dios perfectamente por nosotros en nuestro lugar y así atribuir a nosotros su obediencia como nuestra. En segundo lugar, la segunda parte de su misión era la de sufrir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Así, con esta doble sustitución, estamos en paz con Dios. Dios nos mira con su favor. Aun cuando nosotros no sentimos ese favor, está al tener fe por obra del Espíritu Santo. Y ya hemos visto en otros cursos que el propósito de la fe es el de recibir el beneficio de lo que Cristo hizo por nosotros. El arrepentimiento es preparatorio para apreciar el mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo usa para darnos la fe. El arrepentimiento es obrado también por el Espíritu Santo por medio de la ley de Dios. Y el propósito de la ley, como hemos visto ya varias veces, es el de mostrarnos nuestro pecado, el propósito principal. Entonces el Espíritu Santo usa ese mensaje y estamos en ese curso estudiando los 10 mandamientos. Lo usa para mostrar nuestro pecado y para producir en nosotros tristeza por nuestros pecados, el reconocimiento de que hemos fallado a Dios y merecemos su ira y condenación. Entonces ese es el papel del arrepentimiento. Tampoco es para ganar el favor de Dios, tampoco es obra que hacemos para la salvación. Tanto la fe como el arrepentimiento son obra del Espíritu Santo, son regalos que Dios nos da. Edenson, bienvenido. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Gracias. Qué bueno poder estar con usted de nuevo. Y es bueno tenerlo a usted en la clase también. ¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre nuestra relación con Dios, sobre algo que estudiamos la semana pasada? Luz María había preguntado sobre las leyes ceremoniales, si aplican todavía hasta ahora, y la respuesta es que no. Pero muchos no entienden que están incluidos. Todo el mundo entiende que los sacrificios eran parte de la ley ceremonial y solo aplicaban a los israelitas del Antiguo Testamento, pero también parte del tercer mandamiento que vamos a estudiar la próxima vez, el jueves,
era parte solo de la ley ceremonial, o sea, lo del día y lo de no trabajar en el día sábado y tener que tener el culto el día sábado, todo eso era ley ceremonial. También entre los 10 mandamientos dados en el Antiguo Testamento era la parte de la ley que tenía que ver con las imágenes. Podemos nosotros hoy día tener imágenes, lo que sigue siendo la voluntad de Dios es no adorarlas. Otra parte de la ley ceremonial eran los diezmos, que eran para mantener los sacerdotes y los levitas en el oficio del templo, puesto que ellos no tenían terreno como parte de su heredad. Entonces eso también es parte de la ley ceremonial y no aplica hoy en día. Fue dado solo a los israelitas. Bien. ¿Alguna pregunta o duda sobre algo de eso? Hay mucha confusión sobre eso, sobre los diezmos sobre todo, que muchas iglesias piensan que eso es ley moral y aplica todos los tiempos, y no es así. Queda entonces para la iglesia hoy día la ofrenda. Sí, exactamente. Y Dios quiere que todo lo que vamos a darle a Él sea 10%, y somos libres para dar 10%, pero Dios quiere que sea por buena voluntad y no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, como dice en 2 Corintios 9. Bien, eso podemos estudiar también más. Hay un texto que dice que debemos dar conforme Dios nos haya prosperado. Sí, es exactamente. Eso también está en 2 Corintios 9. Sí, correcto. Correcto. Pero no es que debemos, vamos a querer. Sí es la voluntad de Dios que devolvamos a Él como Él nos ha prosperado, pero no da el porcentaje. Pero ahora, como en todas las leyes, no vamos a querer cumplir las leyes por obligación, sino porque queremos hacerlo por gratitud. Por eso luchamos para obedecer la voluntad de Dios, no porque tenemos que hacerlo, ni porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo por gratitud. ¿Sí? ¿Han entendido? Pero sí es la voluntad de Dios, claramente es la voluntad de Dios, sí. Ok, si no hay más, entonces vamos a ver el video para el día de hoy. Necesito parar esto primero y cambiar al video. Este es. Ok, voy a poner en mudo sus micrófonos para que no haya ruidos de fondo. Bien, ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, es bueno verles nuevamente. Cuando estamos en la misma sala que otras personas importantes, tales como presidentes, actores famosos, atletas profesionales, ricos y poderosos, tendemos a actuar de una manera diferente, ¿no es así? Su presencia parece exigir un cierto respeto. Dios, obviamente, es más importante que todas las personas ricas y poderosas juntas. Y le digo una cosa, en este momento estamos en la presencia del Señor. De hecho, Él siempre está presente en cada lugar y en cada momento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tipo de actitud y comportamiento espera de nosotros? ¿Cómo lo glorificamos y cómo lo honramos? Una de las respuestas se encuentra en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestras mentes regresan al tiempo de los israelitas, cuando fueron tentados a adorar a los dioses de los países vecinos. Oímos hablar de dioses como Baal, Asera y Dagón. Las personas adoraban a estos dioses de madera y de piedra, pero no se apresure a reírse por estas tonterías que la gente primitiva hacía. La adoración abierta de los dioses y de los ídolos es algo que todavía ocurre en los tiempos modernos, y no solo en lejanas selvas tropicales, sino también en nuestras ciudades urbanas más avanzadas. La tendencia actual
para regresar a las religiones de la madre tierra, Wicca, prácticas ocultas, supersticiones e incluso la obsesión por los horóscopos, traicionan el mandato de dar gloria al verdadero Dios. Pero nuestro quebrantamiento del primer mandamiento no se detiene en lo obvio. Nuestro problema va más allá. Echemos un vistazo a los siguientes pasajes. Salmo 86, versículo 11. Dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. Permítame explicarle la palabra temor. La esencia de la palabra temor es una conciencia aumentada. Esto puede suceder de manera negativa o positiva. Por ejemplo, si usted está caminando por un área donde se sabe que hay animales peligrosos, caminará con una conciencia muy elevada de su entorno. ¿Está asustado? Ahora imagínese caminando por un prado rodeado de impresionantes montañas y pensando en cómo Dios creó su universo. Este sentimiento es muy diferente de su miedo a los animales, pero aún así es una conciencia aumentada, una conciencia de la obra de Dios. A veces llamamos a esta conciencia elevada reverencia. Tanto lo negativo como lo positivo ocurre en nuestras vidas como creyentes. Cuando la ley nos acusa, tenemos miedo. Tenemos una mayor conciencia del juicio de Dios que se cierne sobre nosotros. Entonces, el Evangelio nos tranquiliza y tenemos un profundo respeto por Dios y su obra salvadora. Ambos son ejemplos de una conciencia elevada. Volvamos a los pasajes de la Biblia. El primero nos mostró que Dios quiere que le tengamos un temor reverente. Veamos qué nos dicen los versículos siguientes. Mateo 22, versículo 37, agrega: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y finalmente, Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como Martín Lutero resumió el mandamiento, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. ¿Nos hemos desesperado por algo? ¿Alguna vez no hemos amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Hemos amado a nuestra familia más que a Él? Usted y yo sabemos la respuesta. Nuestros corazones son fábricas de ídolos que ponen constantemente las cosas, las personas y a nosotros mismos por encima de Dios. Estamos condenados incluso antes de que pasemos el primer mandamiento. Pero no se preocupe. Hablaremos sobre las buenas noticias antes del video final. Pero primero hablaremos sobre el segundo mandamiento. El segundo mandamiento fluye del primero porque muestra otras formas en las que podemos dar gloria a Dios, específicamente cómo usamos su nombre. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Un nombre representa a una persona. En el caso de Dios, también representa todo lo que Él revela sobre sí mismo en su palabra. Si maldigo, juro en vano o miento en nombre de Dios, estoy arrastrando su buen nombre por tierra. Esto es especialmente cierto si enseño y proclamo cosas en el nombre de Dios que no son bíblicas. Miento si digo, esto es lo que Dios dice, cuando de hecho Él no dijo eso. Los pecados contra este mandamiento incluyen cuando no usamos el nombre de Dios como lo quiere en oración, alabanza y en gratitud. Entonces, si somos honestos, todos hemos usado mal el nombre de Dios de una u otra forma. Dios nos ofrece grandes bendiciones en su nombre. El Salmo 50, versículo 15, nos invita: invócame en el día de la angustia. Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y Proverbios 18, versículo 10, el nombre del Señor es una fortaleza, la que el justo acude en busca de ayuda. Vaya corriendo hacia Jesús, nuestro castillo fuerte. Cuando sienta que sus pecados le presionan, en su nombre hay salvación. Recuerde, cuando Jesús se enfrentó a su oposición y dijo: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Nadie pudo. Ni siquiera en su juicio final, con testigos falsos que lo rodeaban
y el odio de la multitud cada vez más fuerte podían acusarlo de pecado. Ni una sola acusación fue probada porque Jesús no tuvo pecado. Debido a que Jesús obedeció el primero y el segundo mandamiento por mí como mi sustituto ante los ojos de Dios y pagó por el castigo de mis pecados contra estos mandamientos, estoy a salvo en mi torre, gracias a Dios. Un último punto antes de irnos. Como aprendimos en la última lección, la ley de Dios funciona para nosotros de 3 maneras. Número 1. Es un espejo para que podamos ver nuestros pecados y nuestra gran necesidad de un Salvador. Número 2. Refrena muchos pecados graves y dañinos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y, número 3, para nosotros como creyentes, nos guía en nuestras buenas obras que surgen del agradecimiento en la salvación de Dios. No se sorprenda si siente que estos 3 usos de la ley trabajen en su corazón al meditar en estos mandamientos. Gracias por ver este video. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Voy a cambiar otra vez al PowerPoint. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud sobre el contenido del video? A propósito, bienvenido Renzo, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Aquí Muy buenas. conectándome recién. Bienvenido a la clase. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del video, sobre el primer y segundo mandamiento? Pues para repasar brevemente, quizás lo más importante de todos los 10 mandamientos es ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del primer y el segundo mandamiento? Su propósito principal, vamos a decir. ¿Alguien? Algunos van a decir, el propósito de los mandamientos es que los cumplamos. ¿Están de acuerdo con eso? Nos muestra que hemos fallado en tener a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos y decimos. Exacto. El propósito del primer mandamiento es mostrarnos que no hemos amado a Dios sobre todas las cosas, en todo momento, en acciones y en nuestro corazón. Exactamente. Y lo mismo el propósito del segundo mandamiento. No hemos usado el nombre de Dios completamente en forma correcta y continuo como Él quiere. Y lo hemos usado mal en algunas veces. Y si nada más en nuestro corazón, en nuestra mente entran pecados contra estos mandamientos. Si entendemos que el segundo mandamiento es toda la palabra de Dios. Cada vez que pensamos en hacer algo contrario a cualquier doctrina de la palabra de Dios, estamos pecando contra el segundo mandamiento. Por ejemplo, hay una tendencia grande, y hasta en mí, de unirnos con todos los cristianos, aun si están enseñando o persistiendo en doctrina falsa, cuando la Biblia dice no. Se puede, es importante exhortar, pero no unirnos con ellos hasta que estemos unidos en doctrina completamente. Pero hay esa tendencia. A veces mi deseo es dejar atrás esa exhortación de Dios y simplemente unirme. Es lo más fácil, sería delicioso poder adorar y cantar himnos con todos los cristianos, pero la Biblia no lo permite. Y aún la tendencia, aún el deseo de no obedecerle en eso es pecado. Entonces, si realmente vemos todo lo que está incluido en esos mandamientos, todas las maneras de pecar, ya nadie va a poder decir, yo sí los he cumplido. Entonces somos todos culpables. Entonces ese es el punto principal. Pero el otro propósito de los mandamientos es, después de mostrarnos nuestro pecado, es entonces prepararnos
en el sentido de que ayudarnos a ver nuestra necesidad del Salvador. Entonces, una vez que se predique el Evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros, eso nos da mucho consuelo. Entonces, la ley es preparatorio para el Evangelio. Bien, eso es un breve resumen de lo que hemos visto. Entonces, ya vamos a hacer un repaso, preguntas de repaso con respecto a esta lección. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien recuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. Algunos van a decir, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero ese es el resumen de todos los primeros tres. El primer mandamiento específicamente es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál es el segundo? ¿Cómo? ¿Pregunta? Teniendo problema, casi no le estoy escuchando. Lo siento mucho. ¿Hay forma de subir el audio de su aparato? ¿Los parlantes? No, es que se me pierde el sonido de allá hacia acá se me está perdiendo. ¿Ya? Bueno, lo siento mucho, no sé qué hacer respecto a eso. Creo que otros sí. No, en todo caso yo en el repaso de la clase después me la bien. escuchar bien. Correcto, muy bien. ¿Los demás me están escuchando bien? Sí, señor, sí. Ok. Sí, yo le escucho. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento? No usar su nombre en vano. Ok. ¿Y alguien recuerda qué es el nombre de Dios en sentido general o completo? ¿Qué está incluido en el nombre de Dios? En el video se nos hablaba de que no podíamos usar el nombre de Dios en vano, aún en la oración, la alabanza y la adoración. Bueno, eso es el uso correcto en la alabanza y oración, es el uso correcto, pero fallamos al no usarlo correctamente todo el tiempo. Pero, ¿qué incluye el nombre? Esa es mi pregunta. ¿Solo nombres como Jehová, Dios, Señor, Jesús? ¿De eso se refiere? Cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿qué más está incluido en la palabra nombre en la Biblia, especialmente refiriendo al nombre de Dios? La reverencia que debemos tenerle. Sí, eso es en el primer mandamiento. Dios quiere que tememos, y eso significa conciencia aumentada y en forma que entendemos más claramente reverencia, ¿sí? Dios quiere que le tengamos reverencia. Pero el segundo mandamiento, en cuanto a su nombre, ¿qué incluye el segundo mandamiento? No es solo nombres. ¿Qué más incluye? Es toda su revelación de sí mismo. El nombre representa todo de él. Y en ese sentido, su nombre es toda su palabra, porque él ha revelado a sí mismo. Toda la Biblia nos habla de Dios, cómo es, qué quiere, cómo actúa. Entonces, todo eso es el nombre de Dios. Y por eso, cuando alguien predica falsa doctrina, también está violando el segundo mandamiento. No está usando el nombre de Dios correctamente, ¿sí? Okay. Y por eso mencioné, si aún tenemos un deseo de usar mal la palabra de Dios o aceptar doctrinas erróneas o no poner importancia en la doctrina, eso es un pecado contra el segundo mandamiento. Bien. ¿Entendido? ¿Una pregunta? Sí, adelante. Ajá.
En mi casa nosotros tenemos un grupo de oración. Son de diferentes denominaciones. Son testigos, no son testigos de Jehová, son pentecostales, son bautistas, de otras iglesias libres. Y eso es malo. Es malo si aparentamos que todo está bien, ¿sí? Y todo no está bien. Si lo que se hiciera en esas reuniones es hablar de las falsas doctrinas de cada uno de esos grupos, entonces serviría un propósito. Pero adorar a Dios juntos con ellos, cuando Dios ha mandado separarnos, es pecado, sí. Si simplemente adoran junto con ellos, es pecaminoso. Ve a Romanos 16, 17. Ahí dice claramente lo que Dios quiere cuando encontramos personas que están enseñando falsa doctrina. Bueno, Perdón, pasa. pastor, pero yo no Dice, entiendo. voy a leerlo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tener cultos juntos sin hablar de esas diferencias doctrinales no es obedecer lo que Dios manda aquí. Que como cristianos vamos a querer hacer por gratitud, pero si a propósito no lo hacemos, estamos diciendo no a Dios y no a Cristo. Y eso es una indicación o de una fe muy débil o falta de fe. ¿Sí? Ahora, pudiera ser que utilicen el grupo para estudiar. Pero si ya sabiendo que en los bautistas, reformados y otros hay errores, necesita estudiar la parte de la Biblia que muestra ese error. Por ejemplo, muchos de ellos no bautizan a los infantes. Entonces, sabiendo eso, si van a estudiar juntos, sin hacer cánticos, sin orar juntos, simplemente estudiar la porción de la palabra de Dios que muestra que Dios manda que bauticemos a todos, y eso incluye a los niños, que los niños tienen pecado y necesitan el perdón de sus pecados, que el bautismo da perdón, que el bautismo salva. Entonces, mostrar todas esas referencias bíblicas que muestran que están errados los que rehúsan bautizar a los infantes. Si no, estamos respaldándoles en su error, y por eso Dios manda separarnos. Después de exhortar, claro, podemos exhortar primero, pero entonces esas son cosas muy importantes. Si uno se une con los que están enseñando error, está respaldando el error, y eso perjudica a ellos y perjudica a nosotros también, porque entonces nuestra posición es que no importa esas doctrinas de la palabra de Dios, no importa el error doctrinal, no importa que hay falsos profetas, y eso es perjudicial grandemente espiritualmente. Es grave el peligro que estamos cuando llegamos a la conclusión, unas pocas diferencias doctrinales no importa. Muy grave ese asunto, y por eso Dios manda separarnos. Siempre ha dicho, también en el Antiguo Testamento, en cuanto a cosas falsas, sepárense, ¿sí?, de lo falso. Nuestra tendencia es, sin embargo, unirnos. Uno piensa que unirnos es amor. No, no es así. Si estamos uniéndonos con falsedad, el amor es hablar de lo falso, hacer ver lo falso, aun cuando parece que no es amor, aun cuando sientan que estamos criticando, y para muchos esa crítica es indebida, pero al ver lo que la palabra de Dios dice, y estando seguro que sí, lo que dice es la verdad, entonces es importante enfrentar el error cuando podamos. Y claro, en la mayoría de las veces, si uno lo hace, se va a quitar el grupo no van a volver en muchos casos. Pero ese es el acto de amor, ¿sí? No dejar que el que está en error siga en su error. Es amor, no es odio, no es discriminación, no es falta de amor, es amor. Amor a Dios que manda separarnos y mostrar el error doctrinal,
amor a su palabra, porque si uno no corrige errores, la palabra se contamina. Se pierde la verdad de la palabra. En tercer lugar es amor a el que está en error. Si no se da cuenta y uno simplemente adora con él, no estamos amándole, estamos ayudando a que siga en su error. Y último es amor a nosotros mismos también. Porque si nosotros toleramos el error, pronto la Biblia dice un poco de levadura en cuanto a doctrina falsa contamina todo o leuda toda la masa. Y eso significa que al final se va a perder toda la doctrina. Y eso se ha visto en muchas iglesias. Iglesias que antes respetaban la Biblia, hoy muchas de esas iglesias no quieren tener nada que ver. Quieren hacer obra social nada más. Abrazarse nada más. Unirse, no importa qué, enseña. Y eso es peligrosísimo. Satanás ha ganado gran batalla si actuamos así. ¿Han entendido? Es difícil, es muy difícil ese asunto y con tiempo vamos a estudiarlo más al fondo. Pero hizo la pregunta, entonces yo necesito responder entendiendo lo que es correcto, viendo lo que la Biblia dice y queriendo por gratitud seguir. Entonces necesito mostrar cuando hay esa tal pregunta. ¿Ha entendido? ¿Entienden por qué no es correcto? A menos que en tal grupo esté mostrando los errores, las diferencias y por qué y cuál es la verdad con respecto a cada punto. Algunos de ustedes estudiaron el curso de identificación espiritual. Ahí se mostraban una de las diferencias básicas que hay con las iglesias reformadas. Y la mayoría de las iglesias que usted mencionó son reformadas o evangélicas. Y esas diferencias en todos esos grupos, más o menos la mayoría de las cosas mencionadas en ese curso son parte de la enseñanza de esos grupos. Bien, próxima, ¿algo más sobre eso? Sé que es muy difícil, es difícil y comprendo eso, pero yo necesito decir lo que la Biblia dice. Bien, ¿qué quiere Dios que hagamos en el primer mandamiento? Amarlo plenamente y conscientemente, con toda nuestra fuerza. ¿Y eso hemos hecho? ¿Alguno de nosotros? No. No, queremos por lo que Cristo hizo por nosotros, queremos, pero no lo logramos por el viejo Adán que mora en nosotros. Bien. Próxima pregunta. ¿Cómo encontramos esperanza en el nombre de Dios? ¿Alguien sabe el significado del nombre Jehová? Se usa siempre ese nombre cuando habla de una característica de Dios. Se usa. No sabemos. Se usa cuando está hablando. Tomamos el nombre de Dios, son todas las escrituras en todo. Sí, y claro, toda la escritura incluye el evangelio, ¿sí? El nombre de Dios incluye el evangelio, el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ya estoy hablando de también algunos de los nombres de Dios específicos también tienen consuelo. Jehová es el Dios de continua gracia. Cuando vamos a hablar de la gracia de Dios, se usa el nombre Jehová. Cuando se va a hablar del poder de Dios, simplemente se usa Dios. En hebreo la palabra es Elohim. Y ese nombre no habla de la gracia, sino de su poder. Y eso no da mucho consuelo, excepto que tiene poder para rescatarnos y de llevarnos al cielo. En ese sentido, sí. El nombre Jesús, ¿qué significa? Y eso es también un nombre que da consuelo, solo con el nombre. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. El nombre. Salvador, salva. Salvador, eso sí da mucho
consuelo, que Él nos ha salvado plenamente sin ninguna participación de nuestra parte. Bien, pero como ha dicho Laura, creo que fue, también si entendemos que el nombre es toda la palabra, el Evangelio también está en la palabra, que habla de todo lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Entonces, el Evangelio siempre sí da consuelo. Muy bien. Ya vamos a hacer el desarrollo de los puntos principales de esta lección 3 sobre el primer y segundo mandamiento. Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, los israelitas, y realmente eran solo para ellos en esa forma. Pero aún así son un buen resumen de muchas cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. La mayor parte de lo que se encuentra en los 10 mandamientos en Éxodo y Deuteronomio son parte de la ley moral, o sea que aplica a todas las personas. Pero no todo en esos libros es para todos. Ya hemos mencionado que hay también leyes ceremoniales incluidos entre los 10 mandamientos en Éxodo y Deuteronomio. Bueno, mientras estudiamos estos mandamientos, recuerde que la ley de Dios jamás ha sido una manera en la cual podamos salvarnos por nosotros mismos, ni hacer que Dios se complazca más con nosotros, ni forzarlo a contestar nuestras oraciones de manera más rápida o mejor. La ley nos muestra nuestro pecado para que perdamos la esperanza en nosotros mismos y miremos a Jesús, quien obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. La ley también frena muchos pecados grandes y graves, o sea, desde la perspectiva de la sociedad. Imagine un mundo donde nadie se resistiera el hacer cosas malas a otros, como vemos en la foto. Esta imagen no es grata. Finalmente, la ley guía a los creyentes en cuanto a las muchas buenas obras que podemos hacer para agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es Dios y no hay otro. Como mencionó el video, este mandamiento significa que no debemos de adorar ídolos de piedra o madera. Sin embargo, nuestros corazones fabrican ídolos y en cualquier momento que no confiamos, amamos o respetamos perfectamente a Dios, estamos pecando contra el primer mandamiento. Y eso es el propósito principal del mandamiento, mostrarnos cómo pecamos contra Él. Si algo es más importante para nosotros que Dios, entonces quebramos el primer mandamiento. A veces confiamos más en el dinero. Encontramos nuestro valor definitivo en nuestras relaciones con otros. Adoramos nuestra salud. Cuando tomamos algo bueno como la familia, el dinero, las relaciones y la salud y los ponemos en lugar de Dios, quebramos este mandamiento. Como veremos mientras estudiamos todos los mandamientos, este mandamiento es el fundamento de todos. Cuando quebramos el segundo mandamiento, también estamos quebrando el primer mandamiento. Cuando quebramos el octavo mandamiento, también estamos quebrando el primer mandamiento. Todos los mandamientos están conectados al primero. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Jehová, como hemos visto, es todo lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Dios quiere que se use su nombre para buenos propósitos, pero tristemente a menudo usamos el nombre de Dios para maldecir, jurar, mentir y engañar, o enseñar o tolerar falsa doctrina hasta. No lo invocamos, adoramos ni agradecemos a Dios como es el deber de acuerdo a los mandamientos. Pero en su amor por nosotros, gracias a Él, Dios envió a su Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto.
y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados con su muerte en la cruz. Como 1 Pedro 2:22 dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Él fue perfecto en el cumplimiento de estos dos mandamientos en nuestro lugar. ¿Entendido? Entonces, ahora vamos a hacer unas preguntas de aplicación con respecto a esta lección. Entonces, primera pregunta tiene que ver con la oración a la Virgen María. ¿Cuáles son algunos pasajes o verdades bíblicas que muestran que es incorrecto e innecesario orar a la Virgen María o a otros santos? ¿Alguien puede pensar en uno que muestra que no es correcto y hasta innecesario orar a la Virgen María o otros santos? Si no, tengo algunos aquí para ver. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Estamos quebrantando eso al orar a la Virgen María porque oración es alabanza. ¿Alguien sabe por qué orar a Dios o orar a la Virgen es realmente alabanza? ¿Cómo la estamos tratándola si oramos a ella, si pedimos cosas a ella? ¿Estamos tratándola como si fuera? Un Dios, como si fuera Dios. Oh, sí. ¿De qué maneras? ¿Qué característica o atributo tendría que tener ella para poder escuchar todas las oraciones que suben a ella alrededor de todo el mundo todos los días y en todo momento? Tendría que ser ella omnipresente, presente en todas esas partes. Y también omnisciente para diferenciar entre todas esas oraciones. Y ello no tiene esas características. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios puede atender todas las oraciones que suben a Él, como hace Jesús también. Él es Dios y así puede diferenciar y atender cada oración separadamente. Entenderla, responderla. Eso puede ser Dios, pero no la Virgen María ni los santos. Otro versículo, Mateo 4:10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Señor Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y otra vez, si oramos a la Virgen, aun pidiéndole que hable a Jesús a nuestro favor, es tipo de adoración. Oración es adoración. Importante saberlo. Muchos no lo saben. Bien, otro. Salmo 50:15. Dice, invócame en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios quiere que le invoquemos a Él directamente. No necesitamos pasar por la Virgen y los santos. Claro, vamos a hacerlo, sabemos en el Nuevo Testamento, por el mediador Jesús. Sí, pero por medio de Él podemos ya llegar a Dios directamente. Otro, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Ese versículo es muy claro. No hay necesidad de más intermediarios o mediadores. Y hasta es incorrecto tratar a la Virgen y los santos como mediadores. Y uno más, Efesios 2:18. Dice, por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. O sea, por medio de Jesús, no por medio de ningún otro. Bien. Hay muchos problemas en muchas iglesias con respecto a la imagen de una cruz, del altar y cosas así.
Entonces, Éxodo 24, que es parte de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, vamos a considerar esta situación. Su amigo usa este versículo para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas e iglesias, o un crucifijo tampoco. ¿Cómo respondería a su amigo si le dice eso y usa este versículo de Éxodo 24 para decir, no, es malo tener cualquier imagen, porque él dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? ¿Cómo vamos a responder? ¿Prohíbe Dios el hacer cualquier imagen con este mandamiento? Pero es que esas son solamente como recordatorios, no son para adorarlas. El punto es no adorarlas, pero aparece en Éxodo 24 que está diciendo ni siquiera puede hacer tal imagen. ¿Cómo sabemos aún en el Antiguo Testamento que eso no era absoluto, no tiene que ver aún en esa época en todos los casos? Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 26, 30 al 31, donde Dios dijo a los israelitas, y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajo, y con querubines. Los querubines en el arca eran imágenes. Claro. Sí, y Dios mandó hacerlas. Entonces, así sabemos que ese mandato no era absoluto. Él no quería que hicieran como las naciones alrededor, que hacían imágenes para adorarlas. Eso era el punto. Y sobre todo ahora en el Nuevo Testamento, ya ese mandamiento que es parte de la ley ceremonial no aplica, pero sigue aplicando el no adorar a nada que no sea el verdadero Dios. ¿Sí? También otro ejemplo en el Antiguo Testamento donde Dios mandó que hicieran una imagen. ¿Alguien puede pensar en otro ejemplo? La serpiente. Eso, la serpiente de bronce era una imagen y hasta tenían que verlo. Sí. Así quedarían curados de las mordidas de las serpientes venenosas. Entonces Dios mandó otra vez hacer esa imagen, pero no quería que adoraran. A propósito, con tiempo tenían que destruir esa serpiente de bronce. Por mucho tiempo la llevaron con ellos en sus viajes, pero con tiempo las personas comenzaron a adorar esa serpiente de bronce. Entonces la destruyeron cuando llegó a ser una tentación para adorar. Pero obviamente en ese momento, cuando Dios mandó que la hicieran, no era pecaminoso hacer. Ahora, ¿quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? Y muchas veces uno ve antes de un partido, se hace el señal de la cruz sobre el pecho. Entonces, eso parece que es supersticioso. Piensan que con ese movimiento van a ser mejor en su juego, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que usemos una cruz o cualquier otra cosa en forma supersticiosa. No, por supuesto que no. Obviamente, no. En 1 Timoteo 4:7 nos advierte acerca de usar las cosas de forma supersticiosa. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Una pregunta. Sí. Nuestros pastores aquí, luteranos, ellos usan una cruz de diferente madera y lo usan para la liturgia. No hay problema mientras no la adoren, ¿sí? Okay. Sí, la mayoría de nuestras iglesias, nuestros templos, hay una cruz o hasta crucifijo. También está bien el crucifijo. La diferencia, un crucifijo tiene un Cristo en la cruz, pero tampoco es malo tener eso, mientras lo usamos para recordar lo que Él hizo por nosotros, para traer a memoria esas cosas, sí, en ese caso está bien. Pero si comenzamos a ver que nos da suerte, que teniendo tal y tal crucifijo puesto,
que nos va a ir mejor. No, ahí es supersticioso y eso sí es pecado contra el primer mandamiento. Una pregunta, ¿hay una buena razón para poner una cruz en nuestro hogar o en la iglesia? Ya creo que Laura ha mencionado un posible buen uso. ¿Alguien? ¿Qué podría ser un buen uso de eso? O también ventanas de color que muestran imágenes de los apóstoles o eventos en la vida de Jesús. Hay muchas iglesias que tienen eso. Se pueden utilizar como estrategia de aprendizaje para dar una enseñanza. Sí, mientras no estamos adorando esas imágenes, no hay problema y hasta pueden ser provechosos. Y otros tipos de símbolos que se puede usar también pueden ser provechosos. Mientras hay buena explicación del uso de esos símbolos y mientras uno tiene mucho cuidado para que los miembros de la iglesia no los adoren. Mi esposa y yo tenemos varios pesebres que estamos como coleccionando. Entonces, para algunos esas son imágenes y prohibido, ¿no? Claro, si fueran persistentes los que prohíben cualquier tipo de imagen, entonces tampoco podrían tener fotos de sus familiares. Esas también son imágenes. Entonces no tienen consistencia en ese sentido. Pero no, nada de eso está prohibido ya. Entonces, si nuestros símbolos, arte, imágenes nos señalan a Dios y le dan gloria a Él, complacen a Dios. Si pensamos en las cosas mismas como si fueran a ayudarnos aparte de Dios, ahí sí estamos en peligro y eso es pecaminoso. Es bueno preguntarnos a menudo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo esto en mi casa? La respuesta revelará lo que está en nuestro corazón. ¿Alguna pregunta sobre contenido de esta lección? Sí, adelante. Sí, tengo otra pregunta. Sí. Nosotros en Semana Santa repartimos cruces de palmas. Sí, está bien, no hay problema, mientras no los usa en forma supersticiosa, mientras no piensa que al tener eso Dios les mira con más favor o algo así. Si es simplemente para recordar el día de las palmas, domingo antes de la Pascua, entonces está bien, ¿sí? Mientras se ve como una costumbre. Si llega a ser ley, algo que tienen que hacer, ahí hay también un problema. Y también es bueno saber qué uso le están dando las personas que reciben esas palmas. No lo vayan a tener como algo supersticioso. Sí, y eso habría que instruir bastante bien, enseñar sobre eso antes de hacer tal práctica, ¿sí? Pero ya, si toda la congregación entiende, entonces sí, se puede usar. Hay algo que en estos tiempos se estaba practicando mucho y de pronto me salga una amiguita del tema hablando sobre la unción Ajá. y que el aceite ungido para esto, el aceite ungido para esto otro, el aceite ungido para esto otro y parece ser que se ha tomado como un dios el aceite, no lo que el Señor dijo, que fuéramos y oráramos los enfermos, ungiéndolo con aceite, la oración del justo. Sí, de Santiago, sí. Sí, entonces de pronto hemos caído en ese mismo error. Del agua, del agua santa, ¿verdad? Sí. O de la cruz, sí. El agua bendita, más bien. Sí, o la cruz, sí. Hemos Entonces, caído en ese error también de que ya desde que vemos una cruz, inmediatamente o un cuadro de la última cena o algo, ya enseguida se nos va a adoración y pensar en tantas cosas. Y ese es el grave error que se está viviendo hoy en día. Muy bien. De pronto no nos estamos proyectando de que es algo que podemos tenerlo como un recordatorio, como decíamos, la idea de la foto. Sí, muy bien, correcto. A propósito, hablando del aceite,
¿qué uso tenían para el aceite en la época de la Biblia? Algo que no necesitamos hoy en día, pero para ellos era muy importante el ungir con aceite, pero no para tener una bendición. No era el aceite cuando ungían que realmente iba a sanar al enfermo. ¿Alguien sabe cuál era el propósito de ungir con aceite en esa época? Otro ejemplo es la parábola del buen samaritano, y cuando encontró a la persona herida, lo ungió también con aceite. ¿Por qué? ¿Cuál era el uso del aceite en esa época? ¿Qué no tenían ellos que nosotros sí tenemos? Y por eso no necesitamos ungir con aceite. El Espíritu Santo. No, eso es otra cosa completamente diferente. Ellos sí tenían el Espíritu Santo igual que nosotros. No, lo que no tenían eran medicamentos de la ciencia, ¿sí? De la medicina de hoy en día. El aceite sirvió como una medicina, un calmante, algo que quitaba un poco el dolor, daba cierta comodidad a la persona herida. Eso era nada más. No lo ungían a las personas pensando que el aceite tenía poder milagroso. Obviamente no en forma supersticiosa. Y Santiago 5, si entendemos bien, está hablando de eso. Van a ungirlo con aceite porque para ellos era el único medicamento que había. Y eso ayudaba a sentir un poco mejor el paciente. Y por eso lo hacían. ¿Sí? Pero más la ayuda más grande era la oración ferviente de el que venía para visitar. Y eso conectaba con el poder de Dios. Y si era su voluntad y si hubiera sanidad, habría venido de Dios mismo. Sí, pero no estaba en el aceite. Ungían con aceite porque era la práctica, la costumbre hacerlo, porque eran los únicos medicamentos que tenían. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Pero si no entendemos ese contexto de ellos, fácil sería ya sacar conclusiones equivocadas y dar al aceite u otras cosas poderes que no tienen. Y ya sería tratarlas en forma supersticiosa. Buena pregunta. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces ya la hora ha terminado y vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias por los 10 mandamientos, gracias por el primero y el segundo que hemos estudiado hoy, aunque hay algo desagradable que viene con cada mandamiento y es cuando nos enfrenta con nuestro pecado. Eso no es agradable, no nos gusta ver cuán malos son, pero sabemos que es necesario porque nuestro viejo Adán se gloriaría demasiado si no fuera por esos mandamientos que nos muestran que no podemos justificarnos ante ti por nuestra bondad, por nuestra obediencia. No, más bien nos muestran cuán lejos estamos de poder estar bien contigo y disfrutar tu favor en base a nuestra obediencia a esos mandamientos. Entonces, gracias por este propósito que choca un poco con nosotros, que nos muestra algo malo en nosotros y no nos gusta eso. Pero gracias aún así, porque necesitamos eso. Pero gracias aún más que ese mensaje de nuestro pecado y cómo es fallado en el cumplimiento de tu voluntad, nos prepara para disfrutar y gozarnos cuando escuchamos el Evangelio, que muestra que Cristo obedeció todo esto perfectamente por nosotros. Él te honró. Él te obedeció, se sometió a ti sobre todo, en todo momento y perfectamente como nuestro sustituto. Y Él usó correctamente toda tu palabra, tu revelación de ti misma, perfectamente por nosotros. Lo usó en sus oraciones correctamente. Lo usó para dar testimonio a los otros perfectamente y correctamente. Gracias que lo que Él hizo está acreditado a nosotros al creer en Él. Ayúdanos siempre entonces ver este enfoque y también ya después de ver el mensaje dulce de tu evangelio de que Cristo ha hecho todo por nosotros y ha pagado el castigo, vamos a querer servirte. Entonces ayúdanos a usar ahora también esos mandamientos como nuestra guía para saber exactamente cómo podemos agradecerte como queremos hacer ya
habiendo visto todo lo que Cristo hizo. Entonces, ayúdanos a usar como guía ya también estos mandamientos, pero después de ser ya motivado por el Evangelio. Muy bien, Señor, ya vamos a despedirnos y pido que bendigas a estos estudiantes en todo lo que hacen. Ahora al irse a casa o al atender otras actividades, en todo lo que hacen hasta que podamos reunirnos otra vez. Todo lo pido en nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, les guarde. Hasta el jueves, si Dios permite. Bendiciones de mi hermano. Ok. Para todos. Bendiciones. Que Dios les guarde. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.